Estamos en el último bloque, en esto que denominamos Toulouse, por FM Class 91.9, quien les habla, Analia Pérez, desde Argentina, Buenos Aires. Y hago esta aclaración porque hoy estamos a full con los llamados. Tenemos un amigo que no es de la Argentina, no es ni del sur, y que nos va a comentar un poquito. Hoy fue todo bastante así como movido el programa para mostrar que en realidad somos trabajadores del Estado, seas policía, seas y cumplas cualquier función, no sos un ciudadano de segundo y tenés derechos. ¿Estés activo o retirado? Buenas tardes, ¿estás en línea? Se está grabando la llamada. Sí, aceptamos que... ¿Cómo estás? Escúchame, te consulto. ¿Cómo estás? Analia. Bien, gracias a Dios. Se escucha un poco lejos, no sé si es el eco, pero tengo retorno. Ahí está. Voy a hablar un poquito más fuerte y lo vamos a pedir a Marisa que suba un poquito. Bueno, bien. Contanos un poquito de dónde estamos hablando y con quién estamos hablando. Sí. Augusto Díaz Gómez, veterano policía del grado de agente. Es el equivalente al grado de un agente, un infante, un soldado. Ahí está. Pero con toda la disposición para proponer iniciativas que lleven a la protección del derecho humano de todo nuestro segmento poblacional, nuestro grupo poblacional de veteranos en Colombia y en toda Latinoamérica. La verdad que es impresionante todo lo que yo estoy hoy con la palabra impresionante, porque aquí a nivel institucional te taladran la cabeza diciendo no tenés derecho, vos firmaste, ingresaste por propia voluntad, no te quejes y no pedís la baja y te vamos a perseguir y te mandamos carta documento, te quitamos el sueldo y no puedes quejarte. No es así. Somos ciudadanos, existen tratados internacionales, claro. Somos seres humanos, más allá del trabajo, función en el cual nos desempeñamos y nos ganamos la vida honradamente, y tenemos derecho a que se nos respete como profesionales. Entonces, contarnos un poquito todo esto que está pasando ahí. Bueno, Analia, también expresarte, bueno, darte las gracias por esta oportunidad, las gracias a Dios por esta oportunidad que nos das. La lucha de causa que se hace de diferentes países, como miembro de la Confederación de Trabajadores Policial y Penitenciarios de Latinoamérica y ese grupo grande que hay a nivel de todo pues Latinoamérica en razón a la fuerza pública, a las fuerzas militares, a la fuerza de la Policía Nacional, a la fuerza de penitenciarios, que desarrollan una labor tal como lo ha dicho la Corte Constitucional de Colombia, que coincide con la de los demás países, que prestamos un servicio de especial y de riesgo excepcional a cargo del Estado. Y eso establece unos márgenes de riesgo superior y por encima del riesgo alto del régimen de seguridad social en el sistema general. Analia, partiendo de esta base, pues encuentra uno contradictorio que a nivel de toda Latinoamérica pues desconoce la protección y se desconoce la protección para los hombres que están en servicio activo dentro de las fuerzas militares, la Policía Nacional, los penitenciarios, en el sentido de que aún te consulto, perdón. Perdóname que te interrumpa, vos estás caminando o algo porque sale entrecortado por ahí, no se te llega a escuchar la idea completa. No, estoy de quieto acá en la oficina. Tal vez la comunicación de pronto es la que no. Mira, y eso que no es WhatsApp. Por el WhatsApp. Ahora te estoy escuchando bien
y se te escucha clarito. Bueno. Te pido que me repitas lo Bueno. último, perdón, pero para hacerlo más prolijo, Bien. porque me parece muy importante todo lo que nos estás diciendo. Bueno, Analia, le comentaba que, o sea, para referirnos a la lucha de causa de protección de derechos humanos, la Corte Constitucional de Colombia ha coincidido incluso con las demás constituciones de los demás países de Latinoamérica, que el servicio, la actividad o labor de militar y de policía es una labor o oficio de riesgo excepcional, de riesgo especial. El riesgo especial es en lo técnico con respecto a la protección en esta función tripartita entre Estado como administrador, ciudadanos administradores como administradores de ese Estado y ciudadanos administrados. Somos todos, ¿no? Debemos ser ciudadanos administrados de cada país. Entonces hay un riesgo especial de protección de los ciudadanos. El Estado protege a los ciudadanos, pero esa función viene a ser como el primer respondiente el policía, el militar, en el tema de seguridad. Entonces ese riesgo especial está por encima del riesgo alto que cumple uno cuando es un ciudadano que presta servicio en el sistema general. Los sistemas general cubren los riesgos en 5 niveles, nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, siendo el 5 el más alto. Entonces, ese es un tema para aclararlo un poquito a la ciudadanía, a la audiencia, en que eso es lo que significa ser militar policial. Por eso es que es de las únicas labor o oficio en el que se compromete hasta la vida. ¿Cierto? Se compromete hasta la vida. Y de hecho así se hace. Muy cierto. ¿Me escuchan, Alia? Exacto, y me parece muy importante y hacer hincapié en esto último. Es la función que nosotros ponemos hasta en riesgo la vida. ¿Me explico? Y no se nos valoriza. Claro. Y como cosa rara, pues no tenemos, se incumple en cierta protección de ese militar y ese policía. Luego nosotros estamos en servicio activo, doctora Analia, y luego pasamos al retiro. Sí. ¿Comprende? Entonces, cuando pasamos al retiro en Colombia, solamente el estatus lo tenemos cuando somos militares y somos policía y tenemos los grados, pero al pasar el retiro quedábamos en el caso de Colombia sin estatus, es decir, pasamos a ser ciudadanos corrientes, pero quedábamos totalmente desprotegidos, no nos veía la oferta pública institucional en ningún aspecto, solamente cuando estamos en servicio activo. De ahí fueron varios años de lucha. Yo lo recuerdo, lo inicié en el año 2005 y me sumé a estos compañeros que venían con esa inquietud, pero en el proceso, siendo profesional, contador público, soy de profesión contador público, empecé a hacer unos escritos porque encontrábamos situaciones particulares. En el caso de los liceos militares y los colegios de la policía en Colombia, no obtenían el beneficio de la gratuidad en el servicio educativo, en la preparatoria de primaria y secundaria. Y pues bueno, mucho menos la universidad, Analia. No sé si sea el mismo caso de los otros países, pero es nuestra experiencia, cómo ha surgido, cómo llegamos a la ley del veterano. Porque al mencionar la ley del veterano, doctora Analia, encontramos que hay en Latinoamérica varias leyes del veterano, cerca de 8 leyes del veterano, pero ninguna tan amplia como la de Colombia. Sin embargo, no es todo. Debemos seguir trabajando, ¿verdad? Esa labor que tú haces, esa labor que hacen otros periodistas, otros defensores de derechos humanos. Entonces, se vuelve trascendental entender esa partecita. En todos los países, el sistema general de participación es la captación de los recursos y la distribución para el desarrollo de población
la población citadina normal, pero también la población distinguida como segmento poblacional en crecimiento, segmento poblacional especial y segmento poblacional vulnerable. Es decir, las comunidades indígenas son segmento poblacional especial. Sí. Que aplica para toda Latinoamérica. Por eso en las Naciones Unidas fueron los indígenas a diferentes espacios, al Consejo Suizo, a la Corte de la Haya, a las Naciones Unidas, a diferentes espacios internacionales para que se reconociera su protección especial porque estaban en situación de vulnerabilidad. ¿Comprende? Pero como grupo poblacional. Bueno, ese mismo actuar para construir leyes, para construir normas de protección, lo hicieron las mujeres trabajadores en países desarrollados. ¿Cierto? Les tocó asistir a las naciones y esa misma labor la haces vos y son grandes referencias las cuales pues han distinguido varios días para distinguir la mujer que labora, la mujer trabajadora y la distinción de la mujer como formadora de vida, ¿no? Porque sí, a nivel internacional pues hay episodios de historia muy tristes en las que el hombre de sexo masculino pues se aprovecha o la explota y esas cosas. Pero bueno, el sentido es que hay además de la mujer, están la comunidad LGTBI. Sí. También buscó esos espacios a nivel internacional y buscaron llegar a las Naciones Unidas, Analía. Entonces, ese es nuestro interés, comentar cómo empezamos en Colombia, cómo hemos ido avanzando. Y hoy tenemos una ley del veterano que nos reconoce un estatus, pero ese estatus tiene un binomio. Y gloria a Dios, en iniciativa de César Díaz, quien le habla, luchamos y presenté una iniciativa que entró en segundo debate en la construcción de la ley del veterano, que nos dio ese reconocimiento, aunque la expresión era que nos reconocieran como grupo poblacional especial o comunidad especial y vulnerable, así quedó en la ley, pero en control posterior la Corte Constitucional, por atención a unas demandas de organizaciones no gubernamentales, se pronunciaron y nos declararon inexequible el reconocimiento de especial y vulnerable, pero quedó de esta forma que debe ser referencia para todos los países de Latinoamérica por vía legislativo que el Congreso de Colombia nos reconoció como grupo poblacional. Y en función de control quedó ratificado por la Corte Constitucional, que se reconoció que los veteranos de Colombia son un grupo poblacional. A este binomio se convierte, Analía y toda la audiencia, en el capital más preciado de los veteranos, no solamente de Colombia, sino de toda Latinoamérica. Pero es impresionante. Sí, ya hay algunos países, Analía, que han empezado a hacer esta misma divulgación, bueno, una divulgación positiva, y están buscando conquistar ese mismo espacio. Entonces la ley del veterano de Colombia no es una ley del veterano como por decir algo, y discúlpeme, no es para desmeritar, espero que me entiendan y me interpreten, no es para descalificar, sino por el contrario para aportar. Argentina tiene la ley del veterano para distinguir a los hombres que fueron a la guerra de la Malvinas, ¿cierto? Cierto. Y digamos solamente un segmento, a unos compañeros que estuvieron en ese momento de vida muy distinguidos, muy heroicos, asumieron un nivel de riesgo excepcional para ir a enfrentar en ese momento una causa. Y defender la soberanía, exacto. Y bien reconocido los actos de la soberanía. La soberanía es completamente pero sí, perdón, porque se están... Entonces, sí, dígame.
¿Te podrías repetir? No, me podrías, perdóname, ¿no? Pero como que lo último se entrecortó, pero es muy cierto porque es para un grupo limitado. Está bien que se lo reconozca, tengo familiares excombatientes de Malvinas, mi suegro, no se los reconoce como tal porque en realidad no se le da, el reconocimiento real ni el trato que corresponden, ¿sí? Porque acá hay una cuestión política de por medio, ¿sí? No digo que, yo creo que tendría que haber otra o ampliar esta normativa, como vos decís, la ley del veterano, claro, porque tendría que ser más inclusiva y no tan sectaria, sí, como tener un apartado especial para los que fueron excombatientes, pero también tendría que ser más abarcativa para el resto, que serían los retirados aquí en la Argentina. Así es. Esa fue nuestra inquietud y fue muy difícil conquistarla porque, como dices, el ámbito político se confundía en el momento de las diferentes explicaciones que se hicieron en el Congreso y yo conocí más de 8 debates de proposición en el Congreso en diferentes épocas durante estos últimos 20 años en el que nos hundieron esa iniciativa. Es decir, llegaba solamente, no entraba sino a hacer una iniciativa y no alcanzaba a entrar al primer debate, nos la hundían en audiencia, no, o sea, no encontrábamos apoyo, es básicamente eso. Es que la discusión es sana políticamente. ¿Por qué? Por eso mismo que pasa, por lo menos en Argentina, pasaba en Colombia. ¿Qué pasaba? Que en Colombia había la ley del veterano de los compañeros que fueron a conflicto internacional como el de Corea y el de Perú. Claro. Entonces, había unos simbólicamente muy pobre y muy paupérrimo, bueno, discúlpeme la palabra paupérrimo, sino muy ínfimo, muy pequeño, el reconocimiento. El mayor reconocimiento que había era solamente veterano, Analía. Pero cuando a la hora de un beneficio no lo encontrábamos, o sea, no lo hubo real. Bueno, ese es el ámbito de crecimiento en el que, bueno, buscamos no descalificar, no desmeritar, sino por el contrario, aportar, proponer crecimiento al que usted se refiere, que sea mucho más amplio, que sea más de reconocimiento de grupo poblacional por un efecto, doctora Analía, que para distinguir la audiencia habrán profesionales del derecho humano y la interpretación del trabajo que hace las Naciones Unidas, que obviamente pues también hace un esfuerzo las Naciones Unidas por la pacificación del mundo, ¿verdad? Esa es la principal labor de las Naciones Unidas. Sí. La pacificación del mundo. Por eso ella ha dictado política internacional y en las constituciones de los países de Latinoamérica, como de los más de 193 países que conforman las Naciones Unidas, doctora Analía, han cambiado sus constituciones o las han actualizado con los parámetros de las Naciones Unidas. Sí. Anteriormente la mayoría de constituciones eran constituciones católicas. Exacto. Constituciones católicas. Es decir, daban una exclusividad a esa gran majestuosidad de lo que significa la Iglesia Universal, ¿verdad? Y lo denominaban iglesias católicas, como constituciones universales o constituciones de la Iglesia Católica. Luego, con las Naciones Unidas se vinieron a establecer estados laicos y creo que en Latinoamérica hasta ahora, y se mantiene, es la Constitución Católica de Costa Rica. Las otras constituciones, como el caso de Colombia, de Ecuador, Perú y otros estados de Latinoamérica, pues han hecho tránsito a pasar a constituciones laicas, estados sociales de derecho que incorporan un capítulo de lo constitucional, donde se compromete cada estado con las Naciones Unidas se comprometen a cumplir los pactos internacionales que sean abocados por las Naciones Unidas o disponga las Naciones Unidas. ¿Eso qué incorpora? Se debe respetar la diversidad étnica, cultural y social.
todas las constituciones han hecho tránsito a eso, a proteger y respetar la diversidad étnica, cultural y social. ¿Qué significa? De los pueblos, los indígenas han abocado a este principio, que han pedido que sean distinguidos y se legisle de manera especial para ellos. Es decir, toda ley debe convocar a administrar mediante leyes a los ciudadanos y distinguir los espacios especiales de las comunidades especiales. Es el caso de los RUM, que son gitanos a nivel internacional, y en Colombia hay una legislación especial para ellos, pero el censo en Colombia de ellos son de 6.244 gitanos, RUM. Es una etnia especial desde hace muchos años. Entonces es un claro ejemplo de que no se refiere a ser millones de personas, sino en el principio de la autodeterminación, Analía, de los pueblos, decimos cómo nos reunimos, dónde nos reunimos, con quiénes nos reunimos, y eso hace parte de la libertad, ¿verdad? Eso es lo que estamos buscando en Colombia, de que seamos reconocidos como un grupo poblacional plenamente, solo que nuestra ley tuvo 4 debates. Es una ley ordinaria, no alcanzó a ser una ley estatutaria. ¿Me siguen, Analía? Pero es impresionante porque cómo le encontraron la vuelta, ¿no? Cómo desde el recorrido de la ruta crítica que hicieron. Lo más humilde, ¿no? El recorrido... Lo más sencillo, lo estoy tratando de explicar, no sé si me sé entender. Espectacular, es bien clarito como estás explicando, se entiende bien el recorrido de la ruta crítica y los alcances que fueron conquistando. Sí, por eso es tan significativo la ley del veterano de Colombia, porque es la ley del veterano más amplia que hay en Latinoamérica. Y aspiramos, ya la conquistamos a nivel nacional, esa ley nos entregó no un mecanismo de participación ciudadana, sino un tipo o forma. Es decir, las constituciones también, por instrucción de manera transversal, viene y aplica los enfoques diferenciales desde las Naciones Unidas, ¿no? Y por esos convenios aplica la Constitución Nacional, el Congreso adopta esos acuerdos internacionales y pasan a ser ley en cada país, y se adoptaron los mecanismos de participación ciudadana. En este caso, nos entregaron solamente un tipo o forma de participación ciudadana que con letra S se denomina Consejo de Veteranos, pero es un consejo nacional. ¿Qué estamos buscando en Colombia? Conquistar un consejo territorial, es a través de la municipalidad o de los municipios, que es de las estructuras más pequeñas por cada ciudad, ¿verdad? Y buscamos en un futuro próximo cercano conquistar un consejo, con letra S, un consejo de veteranos regional, que son los departamentos, los estados y similares, para distinguir a los demás países que tienen establecido federación y departamentos. Eso no lo hemos conquistado aún, pero estamos buscando conquistarlo. Estamos trabajando. Hoy se está dando una audiencia en el Congreso con un agente, con un soldado, con un infante que logramos conquistarlo y está en el Congreso, es un senador y está haciendo un debate para conseguir el estatuto del soldado. Pero todo eso hace parte de la defensa de los derechos humanos de los militares y los policías, porque en eso no hemos avanzado mucho. Y la responsabilidad está en cada uno de nosotros como militares y policías. Yo soy un agente, un soldado, y trato de explicarlo, y encuentra uno a veces escenarios en los que hay personas que no les llama la atención a esto porque vienen otros segmentos. Y no sé si prosigo, si me entiendo, o hay pregunta al respecto. Porque, mira, acá en la Argentina, como hemos tenido una etapa que no era democrática, y fue muy dolorosa para la Argentina volver a tener la democracia. Entonces, cuando uno habla de derechos humanos en relación a algún personal, aunque no sea militar, de la fuerza de seguridad, es como que, por ejemplo, en mi caso, cuando voy a alguna organización de derechos humanos aquí en la Argentina, la ONU Mujer, y hablo sobre el abuso sexual
que sufrimos las mujeres dentro de las instituciones, no, perteneces a una fuerza, Claro. te dan la espalda. No tenés derechos, no sos ciudadana, no sos mujer, sos un pulpo. Entonces son menos que un pulpo, porque hasta a los animales se les reconocen los derechos. Entonces, cuando vos me hablás de que hay personas que no les agrada o no les parece interesante el tema de los derechos humanos del personal, ya sea de Fuerzas de Seguridad o de Fuerzas Armadas, te entiendo perfectamente, porque aquí estamos todavía en una situación muy difícil, muy sensible, entendible, pero que por ahí se nos endosa a personas que ni siquiera estábamos o vivíamos o éramos bebés en esa época, y se nos, se los denigra y se nos... acá tenemos una institución que es el INADI, entonces cuando hay ciertos casos de discriminación actúan, pero cuando nos pasan a nosotros no actúan, porque como que somos ciudadanos de segunda y no nos ampara la Constitución ni tratados internacionales que la Argentina asumió. Entonces, para mí es impresionante lo que están logrando, y habla de lucha, de ir con cuestiones que sean, vos me decís, yo soy contador, pero te tuviste que poner a leer, a investigar y a estudiar cuestiones que no son de tu expertise, como para poder defender tus derechos y el de tus pares, ¿sí? Y cómo fue también, y lo importante que decías, tenemos un soldado que es senador, tenemos aquí en la Argentina, recién están habiendo casos nuevos de policías, siempre retirados, porque si estás en actividad no te permiten, es más, no me permiten hablar a mí estando en democracia, en la radio o en las redes sociales, vivo teniendo carta de documento, que violan la Constitución, ¿no? Porque estamos en pleno estado de democracia. ¿Cómo es importante la lucha que ustedes están dando? Porque demuestra que las personas que reclamamos por la dignidad, ¿sí?, que pedimos que nos respeten como trabajadores del Estado, como profesionales, no estamos cerrados, no estamos inventando que los derechos humanos también nos corresponden, que tenemos normativas laborales, o sea, tenemos obligaciones, perfecto, al que lo incumple o no cumple, que le caiga la ley, pero eso no quita este binomio de cuestiones, que tenemos derechos y somos seres humanos. Y yo estoy feliz porque acá en Latinoamérica y países hermanos la están remando y están consiguiendo cosas. Nosotros tenemos también en la FACIP un compañero que ahora está como concejal y la está peleando desde ese lugar, y va a poder poner en la mesa, en el debate, cuestiones que no se nos permitía. Si nosotros no nos sumamos a la política, nunca, o va a tardar más, el sumar nuestro tema. Vos decís que se lo frenaron un montón. Bueno, acá en la Argentina no hay una cuestión constitucional que nos prohíba tener sindicatos, y no nos lo aprueban por una cuestión de voluntad política. El tema es no rendirse, como lo hicieron ustedes, y cómo encontraron la vuelta desde la parte de vos decís, bueno, que nos contemplen como grupo de riesgo, o como vos estabas explicando, y cómo también del lado político organizaciones se quejan y le bajan la categoría y no los tienen, pero ustedes están ahí peleándola. Explicaste muy clarito todo. Gloria a Dios, que me supe hacer entender, doctora Analía, y toda la solidaridad con el pueblo argentino. Un abrazo fraternal de veteranos desde Colombia. Sabemos que estas luchas que dan las mujeres, en el caso particular suyo y de las femeninas al interior de la fuerza, pues sí, la respuesta es a reducir esas quejas y con respecto a esos abusos, pero me da la oportunidad de agregarle algo, además, si me permite, doctora Analía. Sí, por favor. Por distinción de género, en este consejo que inicialmente es integrado por 9
todos los tratos se agregó una por el sector femenino. Y tenemos mínimo, siempre va a haber una mujer, porque se hace por elección popular también, entre los militares veteranos y policiales veteranos se escoge una mujer. Y esa mujer sin embargo, más que también pasan situaciones particulares en lesión a la dignidad humana de la mujer, pero en el caso de Colombia pues se ha avanzado bastante, se lucha bastante y hay unos mecanismos que a nivel nacional se ha dado instrucción dentro de la fuerza y a los ciudadanos corrientes, a nosotros todos los colombianos, es que nos informan sobre una línea de cómo se alza la ruta en los casos donde hay la violencia de género, sea de el hombre hacia la mujer y viceversa, de la mujer hacia el hombre. ¿Cierto? Obviamente, pues, que es una línea telefónica donde atienden enseguida funcionarios especializados de la Fiscalía, es gratuita, es un numeral, el 155, y se alza la ruta enseguida para que la persona no tenga miedo, desde un celular, desde una línea fija, y se alza la ruta para lanzar la alerta temprana. Me imagino que esa misma experiencia será recogida para los demás países y se pueda avanzar para que, pues, por lo menos eso sea una parte de la pacificación de los seres humanos y sobre todo entre género, ¿no? Exacto, pero lo explicás tan claro. Esto es parte de la pacificación. Es como que aquí en la Argentina esa parte no se lo entiende así. Lo entienden como una cuestión ideológica y no entienden que es parte de la pacificación. Lo explicás muy claro. Doctora Analía, este es un que debemos avanzar como seres humanos, porque solo tenemos propensos a equivocarnos, tanto el género femenino como el género masculino. Y incluso en la institución, lo que es en servicio activo, la Policía Nacional y las Fuerzas Militares, específicamente en la policía, se ha avanzado a incorporar mucho más el cuerpo femenino. Bien. Incluso ya anteriormente había una escuela, ya ahorita las demás escuelas de formación están incorporando destacamentos, componentes femeninos para capacitarlos de manera mixta. O sea, no solamente la escuela femenina como anteriormente el colegio, la primaria y la secundaria eran unos colegios femeninos y no lo mezclaban y otros eran masculinos. Las escuelas aumentaron el pie de fuerza de mujeres y las escuelas están siendo mixtas. Bueno, hay resultados de eso, como un auxiliar de policía que quedó en embarazo, pero se ha protegido es un auxiliar de policía que viene siendo como un soldado y quedó en embarazo y pues, se ha preparado mucho las personas para eso, pero fue por consentido, ¿no? Un sexo consentido, no fue por vulneración. Entonces, esa es una experiencia que se tuvo este año con respecto a una auxiliar por una experiencia de escuelas de formación mixta, de formación de hombres y mujeres. Pero en ese campo me imagino que tendremos que avanzar, no solamente en Colombia, sino también en toda Latinoamérica, o Hispanoamérica, que es donde primeramente estamos dialogando y conversando nosotros como mecanismo de pacificación de la humanidad, ¿no? Anteriormente solamente la labor del oficio de militar y de policía, pues era solamente encargado a los hombres, al sexo masculino. Y la logística era ya mujeres, pero ya se ha ido avanzando que la labor de militar y de policía la están cumpliendo también formidablemente las mujeres. Entonces toda nuestra solidaridad desde Colombia, de quien habla César Díaz, para todas las mujeres que cumplen esta bonita labor de militar o policía en toda Hispanoamérica, toda Latinoamérica. La verdad, muchísimas gracias. Queda abierto este espacio para lo que necesites
lo que quieras dar a conocer, le vamos a dar difusión, o las entrevistas que vos quieras, porque es importante la concientización, la información y la capacitación del personal que trabaja en una fuerza de seguridad o que tiene que ver con una cuestión militar. ¿Por qué? Porque si no conoce cuáles son sus derechos y se siente vulnerado, tampoco va a saber cómo recurrir para que se lo defienda o se le respete ciertos derechos. Entonces, hay que empezar a que la gente entienda, informar, capacitar. Así que te remil agradezco. Queda abierto este espacio de comunicación para lo que necesites. Un abrazo fraternal enorme en la distancia para todos nuestros compañeros de Colombia. Yo tengo una amiga que la adoro mucho ahí. Así que, y para todos, ¿no? Quedamos al pendiente y la verdad que nos queda corto el programa, pero me gustaría tenerte en otros programas como para explicar un poquito más. ¿Te parece? Claro que sí, ya podremos hablar puntualmente de los alcances que da la ley del veterano en Colombia y a qué le estamos apostando, qué buscamos con la Confederación, y deseamos llegar a las Naciones Unidas tal cual lo han hecho otros segmentos poblacionales y han avanzado, e incluso en el de Colombia, que fue reconocido, este grupo insurgente FARC fue reconocido como Grupo Poblacional Especial desde las Naciones Unidas, y por eso hoy hacen tránsito a la vida civil más de 9.000 excombatientes, y están en el Congreso cerca de 10 congresistas de ellos, pues, en lo que se denomina la pacificación del mundo, están haciendo tránsito a la vida civil, y sería bueno explicar ese espacio también, y todo este tránsito de lucha que están haciendo los militares y los policías también en Colombia, que llevamos la voz para que en el caso de Argentina y los demás países de Latinoamérica puedan ser reconocidos como un segmento, como un grupo poblacional, para que podamos alcanzar y puedan ustedes alcanzar los recursos del Sistema General de Participación Nacional de cada país y se puedan desarrollar como un grupo poblacional y tengan sus niveles individuales de protección. Un abrazo desde Colombia, Dios me los bendiga, y todos mis respetos, doctora Analía, y toda mi solidaridad con usted, un amigo más desde Colombia, y por acá a sus órdenes. Muchísimas gracias. Estamos al pendiente. Me quedó un llamadito, no sé si lo vamos a hacer ahora a México. Vamos a la tanda y vamos por más, en esto que denominamos Tu Luz.